Listo, muy bien. Voy a compartirles la clase de hoy, la presentación. Ok, me dicen por favor en audio si ya pueden ver toda la pantalla. Permítanme tantito. ¿Me pudieran indicar si ven la pantalla completa? Sí, sí se ve. Sí, Gracias, maestra. sí, maestra. Muy bien, muchas gracias, alumnos. Muy bien. Vamos a comenzar el bloque 5. El bloque 5 se trata de enlaces químicos y de interacciones intermoleculares. Déjenme, voy a estar dando acceso a personas. Voy a estar medio interrumpiendo aquí. Muy bien. Bueno, entonces voy a continuar. Vamos a ver qué es un enlace químico. Un enlace químico, alumnos, es cuando unes dos átomos, ¿verdad? De la tabla periódica. Ustedes y yo hemos estudiado que la tabla periódica, sus elementos son neutros, ¿verdad? No tienen una carga, ¿cierto? Pero cuando esos elementos ganan o pierden electrones, ya no son átomos neutros, ahora se convertían en iones con carga positiva o carga negativa. Eso también ya lo vimos, ¿cierto? Entonces, también vimos que los gases generalmente tienen carga negativa y los demás elementos de la tabla periódica, cuando son iones, que no son gases, entonces ellos son positivos, se les llama cationes y a los otros se les llamaba aniones. Bueno, entonces, esos dos, tanto cationes positivos como aniones negativos, esos iones, al perder o ganar electrones, ellos se juntan, ¿cierto? Porque ustedes saben en la química, cargas opuestas se atraen, ¿verdad? Y se unen por medio de enlaces, ¿sí? Estos enlaces se les llama, obviamente, enlaces químicos. Ahí en la diapositiva yo les estoy mostrando una estructura, ¿ok? En el centro, ustedes ven como unos racimos, unas esferitas, ¿verdad? En color azul, en color rojo. Acuérdense que esos eran los protones y los neutrones que estaban dentro del núcleo, ¿verdad? Muy bien. Y entonces ustedes están viendo unas estructuras circulares hacia afuera que se acuerdan que eran los subniveles o los orbitales, ¿se acuerdan? Ajá, que era el nivel 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Y que nosotros podíamos encontrar la órbita S, P, D y F, y que en el S le cabían 2 electrones, en la P le cabían 6 electrones, en la D 10, en el F 14 electrones, ¿verdad? Muy bien. Y veíamos también que el último orbital, que es el que estamos viendo acá, el de arriba, en este caso sería el primero, viéndolo nosotros desde nuestra perspectiva. El primero, que es el que le señalo yo con el cursor. Este sería el último nivel de energía para lo que es a partir del núcleo, ¿ok? Entonces, estos electrones que están en el último nivel de energía, ¿verdad? Esto se les llama electrones de valencia, alumnos. Y estos electrones de valencia son los que o pierden o se pierden o se ganan, depende del elemento de la tabla periódica, ¿cierto? Entonces, para que un enlace se lleve a cabo, un enlace químico entre dos elementos, entre dos iones, ¿sí? Se pierde o se gana electrones de valencia, que son los que están en el último nivel. Aquí yo les pongo en la diapositiva, hay un intercambio de electrones de valencia y esto se logra porque los átomos ganan, pierden electrones o comparten electrones, ¿verdad? Entonces, esta atracción, como ahí dice, se le llama enlace químico. Es la fuerza que mantiene unidos a dos o más átomos y está condicionada por la cantidad de energía que contiene, ¿ok? Entonces, esto es un enlace químico. Se lleva a cabo entre dos o más elementos. Por ejemplo, la sal de la mesa que tú y yo hemos comido, es cloruro de sodio, es sodio y cloro, donde el sodio se une con el cloro y forma el cloruro de sodio. El sodio es un elemento que es positivo, es un catión,
Y el cloro es un elemento que es negativo, es un anión, entonces se unen, ¿sí? Comparten electrones o se transfieren electrones. Después, más adelantito les explico cómo es esto y se forma un enlace, ¿ok? Muy bien. Y esto obviamente es por medio de energía, pero no porque tú conectes la sal a algo, no, sino porque es una energía nuclear que ya está presente en ellos, ¿ok? Muy bien. Entonces, voy a enseñarles ahora, mostrarles esta fotografía de este señor. Se llama Pauling, Louis Carl Pauling. Él nació en el 1, fíjate, en 1901, y murió en el 94. Realmente, pues era un científico de la época de nosotros, ¿verdad? Porque yo creo que a la mayoría de ustedes nacieron en 1980 y tantos, a lo mejor algunos en el 70 y tantos, otros en el 60 y tantos, y los más jóvenes, pues en el 80 y tantos y en el 90 y tantos, ¿verdad? Entonces, este señor, si te fijas, murió de 93 años. Bueno, él fue un doctor, obviamente doctorado en química, ¿verdad? Y él fue el que descubrió esta energía en los enlaces, ¿ok? Él dice que la fuerza, o dijo, y ahora lo aprendemos, la fuerza de enlace entre los átomos, como yo le decía, sodio y cloro, un ejemplo, es una magnitud, una cantidad que conduce a la formación de un agregado de estabilidad suficiente que garantice su consideración como una especie molecular independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que esa unión de ese enlace indica que hay una nueva molécula, o sea, que nos garantiza que va a formarse la sal, esta energía, ¿sí? Que provocó que el sodio y el cloro se unieran, pues entonces esto garantiza la formación del cristalito que tú conoces como sal, ¿ok? Eso es lo que él descubrió y bueno, una serie de más cosas, pero lo más importante es que él fue el precursor o el que descubrió lo que es la fuerza que hay en el núcleo y los electrones y la unión entre estos electrones de valencia, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿qué fuerzas dan origen al enlace químico? Hay dos tipos de fuerzas. Son las fuerzas débiles y las fuertes. Hay interacciones intermoleculares, como dice ahí su diapositiva. Las fuerzas intermoleculares, interés entre las moléculas, determinan y explican las propiedades de las sustancias. Ustedes y yo lo estudiamos el bloque pasado, que es el estado sólido, líquido, gaseoso y plasmático, la evaporización, la condensación, ¿ok? Entonces, cuando las moléculas, las partículas de estas moléculas chocaban entre sí o se podían mover de tal manera que se evaporara, esas son fuerzas intermoleculares y se les llama y se les conoce como que son fuerzas débiles, porque si se fijan, fácilmente puede cambiar el estado sólido o sí, el estado sólido, por ejemplo, en el agua, fácilmente por medio de temperaturas se puede cambiar a gas, ¿cierto? Entonces, realmente es una fuerza, entre comillas, débil. Obviamente, pues con la ayuda de la temperatura, del calor, en el caso de sólido a gas, ¿verdad? Como es el agua o como fue el cubito de hielo hacia el gas, el vapor del agua. Y hay otras fuerzas que son las fuertes, unas interacciones fuertes. Esas fuerzas son las atómicas, entre lo que es el átomo, no la molécula en sí, como en el caso del agua, sino ya estamos hablando de los átomos individual. Acuérdense que la unión de dos o más átomos forma una molécula. Entonces, en el caso de las fuerzas intramoleculares, que son las interatómicas, ¿ok? Son los enlaces químicos que dan origen a las moléculas y cuando se afectan estas atracciones ocurre una reacción química, como por ejemplo, tú pones el azúcar es una molécula muy grande, no es como la sal de la mesa, que la sal de la mesa solo es sodio y cloro y ya, no hay más, ¿verdad? Entonces, el azúcar no, el azúcar es una molécula grandísima de carbono, hidrógeno, bueno, una cosa impresionante, la glucosa.
¿cierto? Y la glucosa, tú le agregas agua y la disuelves, el azúcar, y bueno, hay un proceso ahí de disolución, pero el agua y el azúcar se unen y forman una reacción química, se transforma en otra cosa. Y ahí ya hay una situación muy fuerte, una interacción muy fuerte, porque si tú te fijas, si tú le pones, por ejemplo, si tú calientas el agua azucarada, no vas a separar, no vas a obtener azúcar aparte y agua aparte, no. O sea, no vas a volver a obtener azúcar pura, no se puede, ¿sí? Porque ya es una reacción química y ya es irreversible. Ya no puedes obtener el azúcar de ese vapor, ¿sí me explico? ¿Verdad? Entonces, por eso, esas reacciones químicas entre los átomos son fuertes. A eso se le llama interatómicas, ¿ok? Las intramoleculares. Las otras eran intermoleculares, ¿de acuerdo? Entonces, por eso se dice que son fuertes porque son reacciones químicas irreversibles, ¿ok? Muy bien. Ahora, vamos a ver cuando hay un enlace, se pueden formar compuestos iónicos. ¿Qué quiere decir compuestos iónicos? Bueno, estos se llevan a cabo con metales y con no metales. Voy a leer la diapositiva. Dice, un metal, fíjense bien, esto es muy importante, puede perder de 1 a 3 electrones, ¿sí? Un metal. ¿Para qué? Para formar un catión. ¿Se acuerdan? El catión eran los iones positivos. Entonces, todos los metales pierden electrones. Eso es muy importante. Todos los metales pierden electrones, ¿ok? Y forman un catión con la estructura del gas noble que lo antecede en la tabla. Ustedes y yo, en la síncrona antepasada, vimos cómo podíamos hacer una configuración electrónica a partir de un gas noble, ¿cierto? Entonces, ahí, por ejemplo, yo les puse 3 metales de todos los que hay en la tabla periódica. El metal sodio, el metal potasio, el metal magnesio. Estos 3 que yo les pongo, ellos son capaces de perder un electrón. Esos que están ahí en su diapositiva son átomos neutros. Pero cuando, por ejemplo, el sodio pierde un electrón en la última capa, lo pierde, él ya no es un átomo neutro, él se convierte en un ion positivo. Entonces él se le llama catión. ¿De acuerdo? Ahora, un no metal puede ganar, ¿ok? Un no metal puede ganar 1 o hasta 3 electrones. Eso también es muy importante para formar un anión. ¿Cuáles son los no metales? Los no metales son los gases. Así de fácil. No se compliquen. ¿Cuáles son los gases? Bueno, los gases son los que yo les platiqué, que estaban en el grupo 7 de la tabla periódica, que era cloro, bromo, flúor, yodo. Todos los del grupo 7 son gases. Y había otros gases que no estaban en el grupo 7, como era el oxígeno, el azufre, el nitrógeno, el hidrógeno. Esos también son gases, pero están en otra sección. Pero eran la excepción de los metales, ¿de acuerdo? Entonces, estos no metales como el cloro, el azufre, el oxígeno y el hidrógeno que les pongo en la diapositiva, ellos son capaces de ganar electrones, ¿de acuerdo? Al momento de ellos ganar, ellas se cuenta que está un átomo, el cloroátomo, sin haber eh, modificación alguna. Y de repente viene un sodio, ¿sí? Y pierde un electrón. Entonces anda, por ejemplo, el oxígeno. Vamos a suponer, anda el oxígeno en el medio ambiente. Y de repente un cloro llega, oh, bueno, no, viene un sodio, perdón, viene un sodio y de repente suelta un electrón, lo pierde. Y entonces anda por ahí el cloro, vamos a suponer, anda el cloro que él acepta, él gana. Entonces agarra el electrón del sodio y se une y forma el cloruro de sodio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay una atracción entre ellos dos, ¿sí? Una vez que son iones, como la formación del cloruro de sodio, como quiera, eso se lo voy a explicar ahorita en el pizarrón, ¿ok? Entonces, cuando este metal sodio, por ejemplo, se une al cloro, que es un no metal o es un gas, ¿sí? Entonces se forma un compuesto iónico, porque son iones, ion positivo, ion negativo,
Puede ser el cloruro de sodio, o puede ser el sulfuro de potasio, o el hidróxido de magnesio. Bueno, eso después lo vamos a ver. Entonces, esto es un compuesto iónico. Se da entre un metal y un no metal, entre un ion positivo y un ion negativo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, siguiente diapositiva. Los átomos, cuando son la unión de dos no metales, pueden compartir electrones con otros átomos para alcanzar el número de electrones del gas noble de la tabla. ¿Ok? Yo les había dicho en las clases pasadas que los gases halógenos, los que están en el grupo 7, siempre andaban juntos, ¿se acuerdan? Siempre, yo les dije que no vamos a encontrar un oxígeno solito, siempre iba a haber dos oxígenos, como que gemelitos, igual dos cloros, dos yodos, dos bromos, porque son gases, todos los gases, les recuerdo, todos los gases que están en la naturaleza siempre están juntitos, siempre hay pares. Los únicos gases que son únicos y que no se juntan con nadie, ¿se acuerdan? Eran los gases nobles. Ellos son nobles y no se juntan con nadie. Ya les había dicho así que eran gases raros, también se les llama gases nobles. Entonces, por ejemplo, ahí en este caso, cuando son dos no metales, acuérdense que los gases no son metales, son no metales, forman enlaces o compuestos, perdón, covalentes. ¿Por qué? Porque todos los gases, como tú y yo lo vimos hace ratitito, tienen carga negativa. ¿Sí? Tienen carga negativa, ganan electrones. Entonces, como ellos tienen carga negativa, pues tú dices, pero ¿qué tipo de compuesto? ¿Es un iónico? No, porque los iónicos, acuérdense que es positivo y negativo y se juntan. Pero en el caso de que sean dos moléculas iguales, como el oxígeno, como el cloro, etcétera, el nitrógeno, entonces ahí ya estamos hablando de un compuesto covalente. Ahí también les escribí el agua. El agua, si te fijas, está compuesto de hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno y el oxígeno son gases en la tabla periódica. Entonces los dos son compuestos, forman un compuesto covalente, ¿sí? Porque son gases, son no metales, ¿de acuerdo? Eh, Ustedes dicen, pero entonces, maestra, ¿cómo es posible que esté el agua, el líquido, ¿verdad? Es por las condiciones en las que está formado, las condiciones en que tú puedes modificar el agua, como yo te decía, de las fuerzas débiles, ¿verdad? ¿Verdad? El oxígeno y el hidrógeno tienen esa capacidad, ¿de acuerdo? Y hay otro, por ejemplo, el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, otra vez, está compuesto de dos gases o de dos no metales, como es el hidrógeno y el cloro, ¿sí? El cloro está en el grupo 7, que están todos los gases halógenos, ¿sí? Y el hidrógeno, que es el primer elemento de la tabla periódica en el área de los metales, pero es la excepción de que no es un metal, es un gas, ¿verdad? Igual el nitrógeno que está en el grupo 5, ¿verdad? Y que también pudiéramos decir que se comporta como un metal, pero realmente es un no metal, es otra excepción, ¿de acuerdo? Entonces la unión, y como son gases, es al doble, la unión de estos no metales forma un compuesto covalente. Ok, vamos a ver aquí un enlace iónico. También se le llama enlace salino, enlace electrovalente. El enlace iónico resulta de la transferencia de uno o más electrones de un átomo a otro, ¿sí? Un metal y no metal, como yo les había explicado, ¿cierto? Y yo les había platicado la síncrona pasada que la tabla periódica tiene cada elemento un tipo de electronegatividad o de valores, de fuerzas, ¿ok? Entonces vamos a suponer, o no supongamos, sino que la electronegatividad del sodio es de 0.93, como dice su diapositiva. La del cloro es 3.16. Con la unión de estas dos, de estos dos átomos forma lo que es la sal de la mesa, que es el cloruro de sodio, NaCl, ¿verdad? Y hay que restar estas electronegatividades para saber cuál es la electronegatividad presente en esta molécula. Tú dirías, maestra, pero se sumaría, ¿no? En el caso de la química se resta,
¿cierto? Al restarlo nos vamos a obtener una electronegatividad de esta molécula de cloruro de sodio. Y en este caso, al restar estas dos electronegatividades, nos da un valor de 2.23. Está codificado, está estandarizado que cuando tenemos una diferencia de electronegatividades mayor a 1.7 en una molécula, estamos hablando que corresponde a un enlace iónico. Tú puedes agarrar una molécula cualquiera que sea y puedes investigar cada átomo, cuál es su electronegatividad. Haces la resta de esa molécula, de esos átomos, y si es arriba de 1.7, entonces estamos hablando que los enlaces de esa molécula es o no iónico, ¿sí? Como en el caso aquí del cloruro de sodio. Ahí les puse una diapositiva donde viene el diagrama de Lewis, ahorita les explico qué es eso, para los dos elementos. Por ejemplo, ahí ustedes están viendo el sodio, que está en el grupo 1 y tiene un electrón, ¿ok? Ese circulito negro que está arribita del Na, ¿sí? Es el sodio, es un electrón. Y el cloro está en el grupo 7 y si te fijas tiene 7 electrones acomodados de cierta manera, también ahorita les explico eso. Y entonces el sodio, fíjense bien, transfiere su electrón, se lo pasa al cloro y completa la regla del octeto que ahorita les voy a explicar. Y forma, ahora sí, en la parte de abajo, si te fijas ya el cloro está como que completo, ya tiene 8, 2 electrones de cada lado, ¿cierto? Y ya se formó el enlace iónico, ¿de acuerdo? Esto es porque ya hubo una transferencia de electrones, donde el sodio, que es positivo, perdía un electrón y se lo daba al cloro que es capaz de aceptrón que le está dando el sodio, porque así es su comportamiento. ¿Ok? Muy bien. Ahora, hay otro tipo de enlace que es el enlace covalente. Este se forma a partir de electrones y hay 3 tipos, el polar, el no polar y el enlace, perdón, polar coordinado. La diferencia de electronegatividad aquí es 0 o es muy pequeña, menos de 1.7. Acuérdense que de 1.7 para arriba era iónico y de 0 a muy pequeña, entonces vamos a estar hablando de un enlace covalente. ¿Te acuerdas qué molécula tenía un enlace covalente o compuesto covalente? Pues el agua, por ejemplo. Bueno, entonces vamos a ver qué es un enlace covalente polar y lo vemos en el ácido clorhídrico, o sea, el HCl. Ahí viene también en su diapositiva electrones de valencia, uno en el hidrógeno es un puntito negro y el cloro son tachitas, crucitas, ¿verdad? Se unen, se comparten electrones y fíjense lo que se va a formar. Ahí vamos a ver una nube o como si fuera una pera, pues, ¿verdad? Donde la parte del cloro está como más ancha, más grande, ¿sí? Esto se le llama dipolos. El dipolo positivo es el más chico, el dipolo negativo es el que está más grande, ese se le llama, como es más grande, es negativo, ¿ok? Entonces ahí dice, enlace covalente polar es aquel que se realiza entre dos no metales que son diferentes. Acuérdense que el hidrógeno es un gas, el cloro es un gas, entonces son no metales. Entonces, el par de electrones del enlace está distribuido de manera asimétrica entre los átomos. ¿Ok? Si te fijas, el hidrógeno tiene muy poquito y el cloro tiene muchos electrones. ¿Ok? Entonces, por eso está distribuido de esta manera. Esta polaridad se indica mediante los símbolos delta. Delta positivo, delta negativo, que es la densidad electrónica. Es una forma de identificar al átomo con la carga parcial positiva o la carga parcial negativa. Esto es el enlace covalente polar que se da entre dos no metales. Ya lo habíamos visto como quiera. Ok, enlace covalente no polar. Fíjense esto, ¿quién lo tiene? El no polar en los gases. El oxígeno, por ejemplo. Ok, el cloro, el bromo, que son los gases de la tabla periódica. Ok, es cuando dos átomos de un mismo elemento, esto es exclusivo de los gases, se unen para formar una molécula verdadera, sin carga eléctrica simétrica, y cuya diferencia de electronegatividad es 0.
¿Por qué 0? Porque es el mismo elemento, ¿cierto? Pero acuérdense que los gases siempre son en pares. Por eso a este enlace se le llama covalente no polar. No tiene polaridad, ¿cierto? Muy bien. Ahí se los pongo, el oxígeno, ¿ok? Bueno. El enlace covalente coordinado. Bueno, este enlace es cuando el par de electrones que forma el enlace covalente es donado por uno solo de los átomos. Se denomina enlace covalente coordinado así. Una vez formado este enlace no se puede distinguir del resto de los enlaces covalentes. Ok, aquí les pongo una serie de moléculas, por ejemplo, el óxido de nitrógeno, que comparte varios electrones y como ahí lo pueden ver en su diapositiva, el nitrógeno, está compartiendo electrones. Igualmente acá, enlace covalente coordinado. El ácido sulfúrico es otro, mire, si se fijan, tienen doble enlace y este tiene un enlace sencillo, ¿ok? Esa es la diferencia, ¿ok? Del enlace covalente coordinado. Muy bien, vamos a ver qué es el enlace metálico. El enlace metálico es solamente presente en los metales, obviamente como su nombre lo dice. Los electrones de valencia están localizados en todo el cristal, por ejemplo, en el caso del oro, de tal manera que este enlace se considera como una serie de iones positivos rodeados de un mar de electrones que se están moviendo. Unos ejemplos de esto es el oro, el sodio, el fierro, el acero, por ejemplo, el mercurio, las amalgamas del mercurio, el cobre y sus aleaciones, ¿verdad? Por ejemplo, cobre con zinc, cobre con níquel, cobre con estaño. Este es un enlace metálico, los que están en este tipo de sustancias, ¿ok? A eso se le llama enlace metálico, obviamente, pues, cuando hay metales, ¿verdad? No tiene mucho pierde. Maestra, disculpe. Sí. ¿Qué son los electrones de valencia? Bueno, mira, me voy a devolver a la diapositiva de acá, que fue la primera que les mostré. Estos. Los electrones de valencia son los electrones que están en la última capa del átomo. Acuérdate que aquí es el núcleo. Y la última capa se llama electrones de valencia y esos son los electrones que se ganan de acuerdo al comportamiento del átomo que estemos estudiando, ¿cierto? Entonces, estos electrones de valencia nos van a indicar qué tipo de enlace se va a formar. Si es un enlace iónico, si es un enlace covalente, covalente polar, no polar o coordinado. ¿Sí? Bueno. Sí, gracias, maestra. De nada. Entonces, ¿dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Enlace metálico. Ok. Y por último, vamos a ver los tipos de fuerzas intermoleculares. Hay dos tipos, alumnos, de atracción, de repulsión. Las de atracción, obviamente, son las que sabemos de positivo y negativo se atraen, ¿cierto? Son las fuerzas de atracción que se establecen entre las moléculas y hay de dos tipos, de cohesión y de adhesión. Estas de cohesión se dan entre moléculas iguales, acuérdense el oxígeno, el cloro, el bromo, todos los gases, ¿ok? Y las de adhesión son en moléculas diferentes. ¿Cuáles? Por ejemplo, la sal de tu mesa, cloruro de sodio, ¿ok? Esto es una fuerza de atracción, de adhesión, ¿sí? Y hay otras fuerzas que son de repulsión, o sea, que se repelen. Son las fuerzas que mantienen alejadas a las moléculas unas de otras. Muy bien. Ok, ¿cuáles son estas fuerzas de repulsión? ¿Dónde podemos observar esas fuerzas de repulsión? Pues cuando hay una mezcla, por ejemplo, de aceite y agua. Ahí ustedes dicen, aquí hay una fuerza de repulsión, porque no se combinan. ¿De acuerdo? Muy bien. O, por ejemplo, cuando hay dos elementos de la misma, el mismo carga, como dos moléculas positivas, jamás se van a unir, pero dos negativas sí. Tú y yo lo vimos hace rato, como en el caso del oxígeno, como en el caso del cloro, que son enlaces covalentes, porque así se comportan, pero en las moléculas positivas, perdón, en los iones o en los cationes, que son iones positivos, jamás se van a juntar, se repelen. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para cerrar,
Fuerzas intermoleculares hay de varios tipos, que es la fuerza ion-ion, fuerza ion-dipolo, fuerza ion-dipolo inducido, fuerzas hidrofóbicas y las fuerzas de Van der Waals. Dentro de las de Van der Waals tenemos las dipolo-dipolo y puentes de hidrógeno, fuerzas dipolo-dipolo inducido y fuerzas dipolo instantáneo dipolo inducido. Van a decir ustedes, ¿qué es eso, maestra? Yo les subí en la plataforma, en el bloque 5, un video específico para entender lo que son las fuerzas intermoleculares, que si yo ahorita me agarro explicándoselas no terminamos nunca, ¿verdad? Pero me interesaría mucho que checaran ese video que está en su plataforma en el bloque 5, en la semana anterior a esta que empieza. Ahí hay un video específicamente para explicarles las fuerzas intermoleculares. Está sencillo, no es muy complicado, ¿verdad? Además que se oye así un poco increíble, pero no se preocupen. Entonces, hasta aquí es la explicación con las diapositivas. Me voy a salir porque quiero explicarles otro tema de lo que es la regla del octeto, la estructura de Lewis. ¿Ok? Voy a ponerles aquí el siguiente tema, se llama regla del octeto. ¿Sí? Si están observando, ¿ven bien el pizarrón? Sí, maestra, gracias. Ok, muy bien, perfecto. Miren, la regla del octeto se trata de formar siempre 8 electrones. Siempre, ¿ok? Entonces, voy a poner una molécula. En este caso voy a poner esta molécula. Esta molécula se llama metano. Esto lo van a ver en Química 2 hasta creo que el último semestre. El último, sí, semestre. El metano. ¿Ok? Muy bien. Entonces, según lo que aprendimos en una síncrona pasada, el carbono es carbono 6. El número atómico del carbono es el carbono 6. Entonces voy a hacer la configuración electrónica, yo ya me la sé de memoria. Es 1s2, 2s2 y 2p. ¿Cuántos electrones le faltaría aquí para completar el número 6? ¿Nadie? Le faltarían 2. ¿Por qué? Porque son 2, 4, 6. ¿Ok? Entonces aquí ya hay 6. En el último nivel, que es el nivel 2, es el último nivel, tenemos 2 electrones. 2 electrones, o sea, son 4. Déjenme agarrar otro color. Estos son, este de aquí y este de aquí, son los últimos, es los electrones de valencia, los que están en el último nivel de energía, en este caso del carbono. El carbono, hagan de cuenta que es así, ¿verdad? Este es el nivel 1, el nivel 2. En el nivel 1 tenía 2 electrones, aquí así. Y en el nivel 2, o sea, en este, tendría 1, 2, 3, 4. Tiene 4, ¿ok? Estos electrones de valencia son los que van a estar disponibles, ¿ok? Muy bien, ahora vamos a ver el hidrógeno. El hidrógeno es el número atómico 1. 1, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la configuración electrónica es 1s1, ¿sí? Entonces aquí en el carbono tenía 4 electrones de valencia, que son las últimas, y en el hidrógeno tiene un electrón de valencia, nada más. Ok, entonces una vez que ya sabemos cuántos electrones de valencia tiene cada elemento, vamos a ver la regla del octeto, ¿sí? Aquí, en este caso de esta molécula del metano, tiene un carbono. Aquí hay un 1, pero no se escribe, ¿ok? Y aquí este 4 quiere decir que tiene 4 hidrógenos. Entonces, lo que la regla nos indica es que el elemento que está en menor cantidad va a ser el que está en medio de la molécula para formar la estructura de Lewis.
y para formar o para poder calcular el octeto, la formación de 8 electrones, ¿ok? Entonces, voy a borrar esto aquí. Voy a poner acá CH4, ¿ok? Entonces queda el carbono en medio y quedan 4 hidrógenos. 4 hidrógenos que rodean, entre comillas, al carbono. Son un carbono y 1, 2, 3, 4 hidrógenos. Ahora, cada hidrógeno, alumnos, tiene la capacidad de un electrón. Tiene la capacidad de perder, de donar un electrón, ¿cierto? Y yo voy a poner los electrones como un circulito, ¿ok? 1. ¿Por qué 1? Porque acuérdense que tiene nada más un electrón. 1, 1 y 1. Nada más. Ahora, el carbono. ¿El carbono cuántos tiene? 4. ¿Ok? Entonces, tiene 4. Yo lo voy a representar con tachitas, con crucitas. ¿Ok? Estos 4 electrones de valencia del carbono los tengo que acomodar para formar enlaces. ¿Cierto? Este hidrógeno tiene que formar un enlace con este carbono. Entonces, como tiene 4, yo tengo que poner aquí 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y entonces ya se formó un enlace con el electrón del hidrógeno y el electrón del carbono. Aquí hay un enlace, 2, 3, 4. 4 enlaces. Ahora, ¿cuántos electrones tiene estos? Bueno, son 2, 4, 6, 8. Tiene que tener, a fuerza, válgame la redundancia, tiene que tener, pero tiene que tener 8 electrones compartidos. A esto se le llama la regla del octeto, ¿ok? Y esta estructura que ustedes están viendo aquí se le llama estructura de Lewis. Aquí se los voy a poner. Estructura de Lewis. Con W de Lewis, ¿ok? Muy bien. Voy a poner otro ejemplo. Como quiera, acuérdense que esto está grabándose, ¿ok? Muy bien. Entonces, el otro ejemplo es el agua, jóvenes. El agua. El agua está compuesto de hidrógeno y oxígeno, ¿ok? Entonces, el hidrógeno tiene un número atómico 1 y el oxígeno 8, ¿sí? Entonces sería 1s1, nada más, y el oxígeno tendría 1s2, 2s2 y 2p4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sería 2, 4 y 4, 8. ¿Sí? Y aquí está el 8. Esto ya lo habíamos visto en una síncrona, ¿sí? Muy bien. Entonces, el último nivel del hidrógeno, pues es el 1. No hay, solo hay 1. ¿Cuántos electrones? Pues un electrón. El último nivel del oxígeno es el 2. Ahí está. ¿Cuántos electrones son los chiquitos? Son 6 electrones. ¿De acuerdo? Ok, entonces aquí tenemos un electrón de valencia disponible y 6 electrones de valencia disponibles para el oxígeno. ¿Ok? Vamos a hacer la regla del octeto con la estructura de Lewis. Aquí, si te fijas, el H2O o el agua tiene 2 moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Además que aquí hay uno que no se ve, o sea, no se escribe, pero se entiende que es un 1, que solamente hay una molécula, un átomo de oxígeno con 2 átomos de hidrógeno. Vamos a acomodarlos. El agua se acomoda, tiene un acomodo de esta manera. Así. ¿Ok? Esa es su geometría, así la encontramos. Esto por medio de unos rayos X que se someten a las moléculas, se sabe. Muy bien, entonces empezamos. El hidrógeno tiene un electrón que puede él compartir. Sí, porque esto es covalente, ¿ok? Muy bien, entonces ya sabemos que es un circulito, que es un electrón. ¿De acuerdo? Muy bien, el oxígeno.
Ok, el oxígeno tiene 6. Ay, ¿dónde dejé el rojo? El rojo, se me perdió. Aquí está. El oxígeno tiene 6. Vamos a acomodar primero para formar el enlace aquí con el oxígeno. Obviamente tengo que poner ya así para formar aquí un enlace. Mírenlo, aquí está el enlace, aquí hay otro. Pero si nos fijamos, el oxígeno aquí tiene 2, pero nos dice que tiene 6. Nos faltan 4 electrones por acomodar. Entonces, yo les había dicho que en cada uno de los subniveles, S, P, etcétera, se acomodaban de 2 en 2. ¿Se acuerdan? Que era un spin arriba y otro abajo. Bueno, entonces es lo mismo en la estructura de Lewis. Si aquí hay 2, nos faltan 4, hay que acomodar los electrones de 2 en 2. Entonces serían 2 aquí y 2 acá. Siempre de 2 en 2. ¿Sí? Por eso aquí hay 2, aquí hay 2, aquí hay 2 y aquí hay 2. ¿Sí? Ahora vamos a ver si esta molécula cumple la regla del octeto. Entonces empezamos a contar. 2, 4, 6, 8. Y entonces esta estructura de Lewis cumple la regla del octeto. Y esto es como se ve en la figura del agua. ¿Ok? Muy bien. Bueno. Ahora les voy a enseñar con respecto a esto que hemos estado viendo, ¿a qué se le llama fórmula desarrollada? Se los voy a poner aquí. Fórmula desarrollada. Esta fórmula desarrollada también se le llama fórmula gráfica, ¿sí? Por ejemplo, el ácido clorhídrico, El ácido clorhídrico, su molécula es esta, HCl, ¿sí? Donde este es el cloro y este es el hidrógeno. A todo lo que al principio se le pone un hidrógeno, esto se les llama ácidos. Cuando tú veas un hidrógeno en una molécula al principio, es un ácido. ¿Okay? Entonces se llama ácido clorhídrico. Bueno, la desarrollada es nada más poner el enlace así, el enlace que está compuesto, la unión del cloro con el hidrógeno. Esta es una fórmula desarrollada, esta. ¿De acuerdo? Cuando sabemos de qué están compuestas las moléculas. Maestra, ¿es HCl? L, sí, es una L minúscula. Ok. Entonces, este es el ácido clorhídrico. Nada más que tú pongas los enlaces que están entre las moléculas. Cl es cloro, así es su abreviación en la tabla periódica. Ok, ahora vamos a ver el otro ejemplo de la fórmula desarrollada. Es el ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. Ok, el ácido sulfúrico es H2SO4. ¿Ok? Y la fórmula desarrollada, obviamente esto no te lo vas a aprender de memoria, ¿de acuerdo? Porque esto es esta química 2. Pero la fórmula desarrollada, primero es el azufre, ¿ok? Y luego son los oxígenos, que son 4, y luego son los hidrógenos. Y hay enlaces entre ellos, así. Y ya. Dice, maestra, ¿cómo voy a saber qué enlace, doble enlace? No te preocupes ahorita por eso. Preocúpate hasta química 2. Pero como quiera les van a enseñar eso, ¿ok? Entonces, ahorita nada más tú lo que tienes que aprender es a distinguir que esta es una fórmula desarrollada o fórmula gráfica, cuando están presentes los enlaces que unen a los átomos de la molécula del ácido sulfúrico. ¿Ok? Muy bien. Entonces, por ejemplo, el que vimos hace rato, el metano, CH4, metano, ¿sí? Su fórmula desarrollada es bien sencilla. Acuérdense que tiene carbono y 4 hidrógenos. El carbono es el que tiene menos cantidad, le pones carbono y le pones hidrógeno, 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 hidrógeno. ¿Y qué pasa? Pues nada más los unes, pum, 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 ya. Esa es la fórmula desarrollada.
súper fácil de distinguir, ¿verdad? Muy bien, ahora, una vez que ya supimos cuál es la fórmula desarrollada, vamos a aprender ahora cuál es la fórmula molecular, ¿sí? La fórmula molecular nos indica el número de átomos que tiene el compuesto, ¿sí? Vamos a ponerle aquí. Fórmula molecular. ¿Sí? Fórmula molecular, yo le voy a poner ácido nítrico. Ácido nítrico. ¿Sí? Y el ácido nítrico, aunque no te lo sabes ahorita de memoria, pero sí es importante que sepas cuál es una forma molecular, es cómo se escribe químicamente. Esto es cómo se escribe en español, pero en química, ¿cómo se escribe el ácido nítrico? Este es HNO3. Punto. Obvio, no te la vas a aprender de memoria ahorita, no te preocupes. Lo importante es que sepas que esta es la forma molecular o es la manera de escribir en química lo que escribimos en español, ¿cierto? Vamos a ver. HNO3, maestra. Sí, HNO3. Otro, por ejemplo, el que ya hemos estado hablando a cada rato, el ácido clorhídrico. Bueno, no, porque ese ya te lo sabes. Vamos a ver otro más. El hidróxido de calcio. Hidróxido de calcio. Hidróxido de calcio, fíjate cómo se escribe. Ay, perdón, iba a escribir sodio. Este es el calcio, este es el hidróxido. Y... Ay, así. Bueno, a ver. Sí, hidróxido de calcio. Ca, entre paréntesis, OH, cierras el paréntesis, ya afuera está un 2. Creo que me salí de la pantalla, ahí está, ¿verdad? Ok, este es el hidróxido de sodio. Obviamente no te lo aprendes de memoria, ¿verdad? Pero distinguir que esa es una forma molecular. Cómo se escriben las moléculas según el nombre en español. ¿Ok? Y por último, es la fórmula semidesarrollada, ¿sí? Y la fórmula semidesarrollada es la que nos indica, por ejemplo, si es un compuesto, si ese compuesto es alcohol, si ese compuesto es un gas, ¿sí? Se las voy a escribir aquí. Fórmula, semidesarrollada. Por ejemplo, vamos a ver el gas propano o el gas butano, el que usamos en la cocina. Algunas veces, ¿no? No siempre. El gas butano es este. Esta es una fórmula semidesarrollada, ¿sí? Este es un 3, ok, este es un 3, un 3. El gas butano tiene 4 carbonos, ¿sí? Y obviamente, pues el primero tiene 3 hidrógenos. Bueno, eso más adelante en Química 2 también les van a enseñar cómo completar esta fórmula desarrollada, ¿cierto? Pero aquí lo importante es que este es un gas, ¿cierto? El gas butano. Tengo otro, por ejemplo, el alcohol, el de las cervezas, el del vino, todo este rollo. El etanol es este. Este es el etanol. O el alcohol que utilizas para desinfectar tus heridas o para poner una inyeccióncita, ¿verdad? Entonces, este tiene 2 carbonos, tiene 6 hidrógenos, 3 y 2 son 5 y una 6 y un oxígeno, ¿cierto? Entonces, a esto se le llama fórmula semidesarrollada, y esta fórmula semidesarrollada, como yo les decía, yo les platicaba, nos ayuda a identificar qué tipo de compuesto estamos hablando, ¿sí? Como en este caso que es un gas, y si te fijas no hay ningún oxígeno aquí acomodado, ¿cierto? Entonces aquí yo me doy cuenta que no es
un alcohol o un éster o, bueno, otro tipo de compuestos, ¿verdad? Donde está el oxígeno presente. Y aquí hay un oxígeno presente, hay un hidrógeno también aparte que acompaña el oxígeno, este es un alcohol. Y bueno, es como nosotros nos identificamos con la fórmula semidesarrollada en los compuestos orgánicos, que inorgánicos también por medio de las otras fórmulas. ¿Qué compuesto es por medio de este tipo de fórmulas? ¿Ok? Entonces, hasta aquí sería todo. Voy a dejar de grabar para comentar detalles de la siguiente sesión. Antes de dejar de grabar, voy a grabarles, válgame la redundancia, voy a grabarles un video tutorial del siguiente tema, del siguiente bloque, para que puedan contestar el cuestionario. Entonces, al finalizar de esta sesión, ya como para eso de las 11 de la noche más o menos, ya tienen en la plataforma el video para el cuestionario de esta semana que ya empieza. Entonces, para que no se asusten de que hay un cuestionario que hay que nombrar cierto tipo de compuestos, antes de tú realizar el cuestionario, observa el video tutorial que te voy a subir a continuación de esta sesión para que no se asusten. Como quiera, yo voy a estar al pendiente, ¿verdad? de las dudas que les surjan, pero es importante que primero vean la explicación para que puedan contestar el cuestionario. ¿Ok? Entonces voy a dejar de grabar en estos momentos.